En este vídeo vamos a explicar el ciclo celular y sus procesos: fisión binaria, cariocinesis y citocinesis. Y empezaremos explicando el ciclo celular propiamente dicho. Se trata de un ciclo ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división de ésta en dos células hijas. Es un proceso continuo, es decir, un ciclo con dos partes, la interfase y la división o fase M. La primera es el proceso en el que el material genético, el ADN, se expresa y regula la nutrición y la relación celular. Al final de esta se produce la duplicación del ADN y es la más larga, ya que ocupa el 90% del ciclo. Tiene tres periodos: G1, S y G2. Y luego hay otro, que es el G0, que ocurre cuando algunas células se salen del ciclo. El primero es el crecimiento celular, y aquí se sintetizan las proteínas y el ARN, y dura entre 6 y 12 horas. Pero algunas células determinadas se salen de este ciclo por diferentes motivos, perdiendo su capacidad de división y pasan a una fase externa, la G0. Hay dos tipos: las diferenciadas, que son células que han sufrido una especialización como las neuronas y ya no se pueden reproducir, es un proceso irreversible, o las que están en reposo, que son aquellas que pueden dividirse pero de momento no lo hacen, por ejemplo las células madre. Pero este proceso sí que es reversible. Luego está el proceso de sintetización, donde se replica o sintetiza el ADN, así como los cromosomas y las proteínas asociadas. Suele durar unas 10 o 12 horas aproximadamente. Y el tercero de la interfase es la preparación para la división, donde continúa la sintetización de las proteínas, se duplican los orgánulos y la célula se prepara para la fase M. De los anteriores, este es el más corto, que suele durar entre 3 y 4 horas. Y a continuación viene la fase M. Vamos a distinguir entre los procariotas y los eucariotas. En los primeros, al no haber núcleo, no se puede dividir. Aquí se da un proceso llamado fisión binaria. Y en los eucariotas se dan dos procesos: la cariocinesis, la división del núcleo, y la citocinesis, la división del citoplasma. En concreto, la cariocinesis presenta dos tipos: la mitosis, en la que intervienen los procesos de regeneración celular y se obtienen células idénticas a la madre, y la meiosis, que solo ocurre cuando se obtienen gametos. Y por lo que respecta a la citocinesis, hay dos tipos: la atavicación, que ocurre en células vegetales ya que tienen una pared rígida, y el estrangulamiento o formación de un anillo contráctil, que pasa en las células animales. Todo esto vamos a estudiarlo a continuación en detalle, pero antes vamos a ver un pequeño resumen: la fisión binaria, que ocurre en las células procariotas, y la mitosis y la meiosis, que sucede en las eucariotas. En la primera las células son iguales a la madre, pero en la segunda no, surgen gametos. Y empezaremos con la más simple de todas, la fisión binaria, que ocurre en las células procariotas. Como hemos visto antes, se trata de una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Lo que hace es duplicarse el ADN y a continuación se divide el citoplasma, dando lugar a dos células hijas con idéntico material genético. Vamos a explicar el proceso paso a paso. Primero se replica el ADN para crear una copia exacta de sí mismo. A continuación, cada juego de ADN se orienta hacia una región opuesta de la célula y también se replican los organelos celulares. Se activa una proteína que forma filamentos en torno al eje de división de la célula, y dichos filamentos hacen crecer la membrana hacia el interior del citoplasma, estrechando la célula. Además, se forma un septo que se estrecha progresivamente hasta que se separa todo el citoplasma en dos, y de esta manera se forman dos individuos idénticos, pero de vida independiente. Según el plano de división de la célula, existen 5 tipos: el regular, donde la célula se divide simétricamente; el irregular o tipo ameba, donde las divisiones se dan en rizópodos o dedos de manera desordenada; la longitudinal, donde ésta se divide a partir de su eje horizontal; la transversal, donde se divide de manera perpendicular al eje del huso celular; y la oblicua, en la que la célula se divide de manera longitudinal al principio, pero luego se vuelve transversal. Y en tercer lugar explicaremos la cariocinesis, donde se produce la mitosis y la meiosis.
La cariocinesis se da en células eucariotas y se forman nuevos núcleos al necesitar la célula hija unos núcleos propios. En definitiva, es la fase del proceso de división celular por la cual se divide el material nuclear de la célula, dotando a las células hijas del mismo número de cromosomas que la progenitora en el caso de la mitosis o de la mitad de estos en el caso de la meiosis. A grandes rasgos, la mitosis es la forma más común de división celular en las células eucariotas. Una célula puede replicar su dotación de ADN y dividirse en dos células hijas, pero normalmente iguales, llamadas clones. Y ambas células serán diploides o haploides dependiendo de la célula madre. Mientras que en la meiosis, una célula diploide se divide en 4 células haploides. Y esta división celular se produce en organismos multicelulares para producir gametos haploides, que pueden fusionarse después y así formar una célula diploide llamada cigoto en la fecundación. Empecemos con la mitosis. En ella se crean células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Ocurre cuando se tienen que producir células somáticas para crecer o para renovar las células muertas, y también cuando se han de generar células a partir de las cuales se formarán nuevos individuos con los mismos cromosomas, en la reproducción asexual. Y consta de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación el citoplasma se divide en 2 y se originan 2 células con igual número de cromosomas que la célula madre. Pasemos a ver estas 4 fases en profundidad. Antes que nada, recordemos que se produce la interfase, que es un paso previo a la mitosis, donde la célula se prepara para dividirse y una vez está todo preparado, mediante la interfase se produce la profase, donde se forman los cromosomas en el interior del núcleo y se rompe también la envoltura nuclear. El paso siguiente sería la metafase, donde se disponen estos cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. Y acto seguido viene la anafase, donde se separan las cromátidas de estos cromosomas y una se dirige a un polo mientras que la otra se dirige al opuesto. Y finalmente sucede la telofase, es decir, la agrupación de estos cromosomas en ambos polos. Allí se forman 2 envolturas nucleares y se crean 2 núcleos. Y por último se genera el siguiente proceso ya externo a la mitosis, que es la citocinesis, que se inicia precisamente en la telofase, donde se separa el citoplasma en las 2 células hijas. Y esta sería la esquematización de la mitosis. Recordemos que las células muy especializadas pierden la capacidad de reproducirse y por tanto no pueden realizar la mitosis. Por su parte, en la meiosis se crean células con la mitad de cromosomas que las células madres y son las que permiten precisamente la reproducción sexual. Pero esto solo ocurre en las células madres de los gametos y las de un tipo especial de esporas denominado meiosporas. Por ejemplo, en las mujeres serían los ovarios que generan óvulos, mientras que en los hombres serían los testículos que generan espermatozoides. Y solo se produce en los órganos reproductores de los animales y en las flores de plantas superiores. Esto ocurre mediante un proceso de división celular en 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 recibe el nombre de fase reductiva. En ella, los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad del de las células madre y generando así la diversidad genética. Tiene 4 etapas. La profase 1, donde los cromosomas se condensan y forman pares, produciéndose el entrecruzamiento y creando un nuevo material genético. Luego viene la metafase 1, donde estos pares homólogos se alinean para que se produzca la separación. La anafase 1, donde los cromosomas se separan moviéndose a los extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. Y finalmente la telofase 1, donde se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas que ya no serán iguales entre sí. Y entre la meiosis 1 y la meiosis 2 se produce la intercinesis, que es una especie de periodo de descanso. Y a esto le sigue la meiosis 2 o fase duplicativa. En ella se separan las cromátidas produciendo un par de células hijas que contiene cada una 23 cromosomas y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromátida. Y se subdivide en 4 etapas. La profase 2, donde los cromosomas se condensan. La metafase 2, donde se alinean en la placa metafásica.
la anafase 2, donde las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula, y la telofase 2, donde los gametos recién formados son haploides, cada cromosoma tiene una sola cromátida y el producto final de la meiosis serían los espermatozoides o los óvulos. Este sería el esquema de la meiosis, y en esta se producen divisiones consecutivas. De una célula madre diploide surgen 4 células hijas haploides, y los cromosomas de estas nuevas células ya no son como los iniciales, sino que son el fruto de un intercambio de segmento entre cada pareja de cromosomas homólogos. En estos dos gráficos que vamos a ver a continuación se puede ver la comparativa entre la mitosis y la meiosis, tanto sus diferencias como sus respectivas similitudes. Y recordemos que ambos procesos ocurren en las células eucariotas. Y este sería otro gráfico que expresa lo mismo, pero visto de otra forma, en plan horizontal, tanto las diferencias como las similitudes de la mitosis y la meiosis. Vamos a comparar ambas en una tabla. En la primera hay un reparto equitativo del ADN, mientras que en la segunda hay un proceso de división celular donde se forman 2 gametos haploides. La primera se produce en las células somáticas, mientras que la segunda en las gónadas. La duración de la mitosis es corta, mientras que la meiosis es larga. ¿Y qué se forma con la mitosis? Pues una célula hija a partir de una célula madre, mientras que la meiosis a partir de 2 gametos se forma una célula diferente. En la primera el núcleo se divide una vez, mientras que en la segunda 2 veces. El ADN formado en la mitosis es una copia exacta de la célula madre, mientras que en la meiosis se junta el ADN de los gametos. Por tanto, en la primera no hay recombinación genética, mientras que en la segunda sí, produciéndose en la mitosis una separación de cromátidas en la anafase, mientras que en la meiosis se separan los cromosomas. En la primera se originan 2 células idénticas, mientras que en la meiosis son 4 células diferentes a la célula madre y también entre sí. Los cromosomas de la célula madre son diploides en ambos casos, pero los de las células hijas en la mitosis son diploides y en la meiosis haploides. En la primera se obtienen todo tipo de células menos gametos, mientras que en la segunda solamente, lógicamente, gametos. El objetivo de la mitosis, pues, crecimiento, reparación y renovación en las células pluricelulares y reproducción asexual en las unicelulares, mientras que la meiosis es la reproducción sexual el único objetivo. Las ventajas de la primera, pues que la especie se reproduce con mucha facilidad, mientras que en la segunda, aunque la reproducción es más lenta, se produce una variabilidad genética. Y las desventajas de la mitosis es que la especie no varía porque produce clones, mientras que en la meiosis se gasta más energía. Y acabamos hablando del último paso, la citocinesis. Esta se produce al final del ciclo y consiste en la repartición y la división del citoplasma entre las células hijas durante la división celular. Tanto en la mitosis como en la meiosis se produce al final de la telofase. Se trata en definitiva del último paso para que las 2 células queden totalmente divididas. Y existen 2 tipos, por estrangulamiento o por tabicación. En la célula animal se forma un surco de división provocando una expansión de la membrana en esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil. Este anillo producirá la separación de las 2 células hijas por estrangulación del citoplasma. Por el contrario, en las células vegetales se acumulan vesículas procedentes del aparato de Golgi en la zona media de la célula y estas vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. Así se origina el tabique o fragmoplasto que hará posible la división celular. Y este proceso recibe el nombre de tabicación. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.